Uzumaki en la escena. Con cada freak despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. De la espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Freak tras freak, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No es solo ficción, es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Mento. Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo. Disfruta el canal. Capítulo 6. Truco o trato. Malfoy. Los días parecían pasar lentamente mientras Gilderoy esperaba la fiesta del Día de la Muerte. En realidad, era un nombre bastante apropiado para ese día, para Harry. Mientras sus amigos esperaban con ansias un emocionante día de disfraces, dulces y fiestas, el muchacho lamentaba la pérdida de su familia. Neville tampoco esperaba con ansias la llegada de Halloween. El día en sí no era un problema. Sin embargo, poco después, un ataque a sus padres los había dejado prácticamente muertos, pero sin el cierre que trae la muerte. En cambio, estaban en la sala de dañados por hechizos, permanentemente deshabilitada, en San Mango. Podía verlos, pero ellos no lo conocían a él ni a su abuela. Era un tormento de un tipo diferente al que Harry conocía, pero era un tormento. Finalmente llegó Halloween y, por primera vez que podía recordar, Harry diagonal Gilderoy se lo pasó en grande. La comida era buena, no estaba preocupado por sus amigos, sabía lo que iba a pasar a continuación. Todo iba según lo previsto, y tener que compartir su alma con Gilderoy reducía a la mitad el dolor que sentía por la falta de familia. Y aunque ver con vida a los futuros amigos muertos de Harry seguía siendo un shock, a veces Gilderoy recordaba a su familia y su infancia, y lo mucho que se había divertido en Halloween. Y al permitirle a Gilderoy un poco más de control, Harry descubrió que Halloween podía ser divertido, y también lo era coquetear. Y todo sucedió, tal como la última vez. Incluso había logrado burlarse de Snape al insistir en que el profesor Snape no necesitaba perder su valioso tiempo y que él podía preparar la poción restauradora de mandrágora en su lugar. Snape había estado listo para hechizarlo cuando él cedió y le dijo que el profesor Snape probablemente podría hacer la poción restauradora tan bien como él. Ver al idiota, con su túnica ondeando dramáticamente, mientras corría furioso por el pasillo más tarde fue bastante gratificante. Lo único que podría haber aumentado su diversión sería si pudiera descontarle puntos de la casa al idiota. Su constante parloteo en el fondo tampoco le granjeó la simpatía del director ni del señor Filch. Los profesores magos todavía lo consideraban sospechoso, mientras que las brujas todavía lo adoraban y estaban pendientes de cada una de sus palabras, excepto las señoras Pomfrey y Sprout, que todavía no lo habían perdonado por intentar decirles cómo hacer su trabajo. -10 puntos menos para Slytherin por un comentario tan despectivo, señor Malfoy. Lockhart apareció de la nada y se interpuso entre el fanfarrón rubio y el idiota pelirrojo, sonriendo ampliamente. Ron apuntaba con su varita rota al Slytherin. Malfoy, siendo Malfoy, no parecía poder evitar llamar a Hermione y sangre sucia cada vez que se encontraban. Esta vez, sin embargo, un profesor que no creía en el acoso de ninguna forma lo había descubierto. Ese profesor tampoco creía en respetar a quienes tenían mejores conexiones y más poder político que él. Sin embargo, Gilderoy estaba trabajando para cambiar sus circunstancias. No puedes quitarme puntos de esa manera, dijo Malfoy, sorprendido por la repentina aparición del profesor y la pérdida de puntos. Lockhart arqueó una ceja con picardía y una expresión de incredulidad en su rostro. 20 por cuestionar la autoridad de un maestro. Puso su mano izquierda en su cadera, barriendo elegantemente su túnica hacia atrás. Pero si no hice nada, protestó Malfoy. 30 más por insinuar que un profesor no puede ver bien y una detención. Dios mío, esto era divertido. Y explicaba por qué Snape parecía disfrutarlo tanto.
Su sonrisa normalmente expansiva se hizo un poco más grande al ver que la cara de Malfoy se ponía roja. Al ver al odiado Weasley contener la risa, Malfoy se enfureció. No podía permitirse el lujo de quedar mal delante de sus compañeros de Slytherin. Sus compañeros Crabbe y Goyle estaban a su lado, con Nat, Sabini y Parkinson detrás de él observándolo. Continuó discutiendo, pero, profesor, ese traidor a la sangre me apuntó con su varita. 40 puntos, señor Malfoy, por utilizar otro término ofensivo. Y que sea una semana de detención en lugar de un día. Harry Diagonal Gilderoy sacudió la cabeza con tristeza, como si no quisiera penalizar tanto a un estudiante. ¿Qué? El niño mago se estaba poniendo de un interesante color rojo, que recordaba un poco a cierto pariente Muggle de Harry. Los Dursley. ¿Cómo había podido olvidarse de los Dursley? 60 puntos, señor Malfoy. Si su sonrisa fuera más amplia, le tocaría las orejas, igual que la del gato de Cheshire. El pequeño grupo de Slytherins y Gryffindors que se encontraban en el pasillo se quedaron mirando, atónitos. Ron había pasado de intentar contener la risa a quedarse con la boca abierta por el asombro. No puedes hacer esto. Cuando mi padre se entere de esto, estaba casi gritando Draco. No le levante la voz, señor Malfoy. 80 puntos, señor Malfoy, y 2 semanas de detención. ¿Quiere un mes? Dijo Gilderoy con dureza, frunciendo el ceño con gracia. Le había llevado semanas conseguir esa expresión en particular. Las brujas tendían a desmayarse cuando la veían. Los Slytherin detuvieron el debate gracias a la oportuna acción de Nat, que le tapó la boca con la mano desde atrás. Le susurró furiosamente a Crabbe y Goyle hasta que agarraron a Draco por los brazos y los tres comenzaron a arrastrarlo. Pansy lo siguió, lanzando miradas confusas entre Draco, que se debatía, y el profesor Lockhart. Blaise Sabini se volvió hacia el profesor Rubio. Lo siento, señor, no sé qué le pasa al señor Malfoy, pero lo llevaremos directamente con Madame Pomfrey. Estaba sudando. El profesor, ahora con ambas manos en las quederes, el pelo balanceándose ligeramente como si lo moviera la brisa y luciendo como un héroe contemplando el atardecer, observó cómo los otros 5 desaparecían en un alcove. Sí, tal vez deberías hacerlo. Y 10 puntos para cada uno de los otros 5 por no haber podido evitar que un compañero de Slytherin perdiera la cabeza de esa manera. Es realmente bastante indecoroso, continuó sonriendo como si estuviera comentando su último libro, que los supuestamente astutos Slytherin estén abordando a otros estudiantes como metoons callejeros muggles comunes. Su sonrisa perezosa desapareció y de repente parecía mucho más aterrador mientras fruncía el ceño. Lord Slytherin estaría muy decepcionado con la actual camada de Slytherin que son incapaces de construir alianzas fuera de su casa y antagonizan a aliados potenciales de una manera tan cruda. Si los sangre pura son realmente superiores a los nacidos de Muggles, entonces, ¿por qué la señorita Granger está aquí en la cima de todo su segundo año? Agitó su mano derecha elegantemente hacia la aturdida chica, y por un margen bastante amplio, además. Y, por supuesto, eso no explica por qué los señores Crabbe, Goyle y Weasley, todos sangre pura, están casi al final de la clasificación del mismo año. Basándonos en esa evidencia, parecería que son los sangre pura los que son inferiores, ¿no crees? El Slytherin restante estaba rojo de vergüenza. Por favor, recuérdale al señor Malfoy esos hechos pertinentes la próxima vez que lo veas, así como su pérdida total de puntos. Creo que podría no haber estado prestando atención, señaló el pasillo con la barbilla mientras miraba al chico, obviamente desestimándolo. Theodore asintió con la cabeza en señal de respeto hacia el profesor, giró rápidamente sobre sus talones y luego siguió a sus compatriotas. 290 puntos, susurró Hermione, su voz revelaba su asombro. Harry, Ron y Neville la miraron asombrados y luego se volvieron hacia su profesor. Los magos de Gryffindor miraban a Lockhart como si estuvieran a punto de arrodillarse y adorarlo, como debían hacerlo. La voz de Gilderoy resonó en el fondo de la mente de Lockhart. Gilderoy se pavoneó ligeramente ante las miradas de admiración que todos tenían. Dios mío, dijo Ron suavemente, nunca pensé que llegaría el día en que Draco perdiera tantos puntos. Fred y George nunca han logrado perder tantos puntos a la vez. No se había dado cuenta de que Lockhart lo había incluido junto a los 2 Slytherin como el peor de su año, demasiado estupefacto al ver a Draco tan castigado. El profesor le sonrió afablemente.
Bueno, ahora que eso está resuelto, quizás deberían continuar con lo que estaban haciendo antes de que el señor Malfoy los abordara. Observó a los 4 Gryffindor apresurarse a tomar el té, sabiendo que la pérdida de puntos de Draco se extendería como un reguero de pólvora durante la cena de esa noche. La pérdida de prestigio en su casa le dolería terriblemente. Gilderoy estaba muy contento de que el proyecto de la tarde hubiera funcionado tan bien. Nadie se había dado cuenta del pequeño maleficio que había lanzado sobre el fanfarrón de Slytherin cuando Gilderoy había aparecido por primera vez y que había aumentado la ira del chico, ni tampoco de que lo había cancelado cuando Nat había actuado. Madame Pomfrey, ni nadie más, encontraría ninguna prueba de su intromisión, y el chico enfurecido, como era previsible, enviaría una carta por lechuza a sus padres después del té de esa noche. Esperaba ver al señor Malfoy mayor mañana por la tarde. Si las cosas iban según lo planeado, sería mucho más rico para el fin de semana. Ese jueves, a la mañana siguiente, Harry Gilderoy decidió enseñar a los estudiantes de segundo año el pensamiento crítico. Oh, vengan, niños, ¿todavía no se han dado cuenta? Han pasado 5 días. Esa noche descubrí quién era el monstruo. Es muy sencillo. Sonrió a la clase, que parecía bastante insegura. Veamos los hechos, vale. Primero, se supone que es el monstruo de Slytherin, así que nos preguntamos qué monstruo tendría Lord Slytherin. Por primera vez en mucho tiempo, casi toda la clase levantó la mano. Señor Sabini. Una serpienta, dijo con una sonrisa. Correcto, señor Sabini. Debería ser de la familia de las serpientes. A continuación, ¿qué serpientes, si las hay, se petrifican? Nadie levantó la mano. Está bien, reformula la pregunta. ¿Qué serpientes matan sin morder? Hermione se inclinó y le susurró algo a Neville, quien levantó la mano. Gilderoy asintió y dijo, las constrictoras son como las boas o las pitans. Correcto, pero la señora Norris no murió aplastada. ¿Alguien más? No. Bien, ¿qué criaturas conocemos que se petrifiquen? Hermione se inclinó hacia Harry y le susurró, la basilisca. Él levantó la mano. Un buen ejemplo, me he topado con 1 o 2 en mis viajes, pero ninguna serpienta. ¿Alguien más? No. Excelente. Tarea de clase. Slytherin versus Gryffindor. Encuéntrame una serpienta que petrifique. La clase gimió. Abran sus libros en la página. El segundo año de defensa contra las artes oscuras estaba a punto de terminar. Faltaban menos de 10 minutos, cuando un Fénix Patronus entró volando en la habitación. En el momento en que Gilderoy vio a la criatura de color azul plateado, lanzó un hechizo de amortiguación alrededor de él y del Fénix. Nadie más lo escuchó decir, disculpe, profesor Lockhart, pero el señor Malfoy quisiera hablar con usted. Por favor, venga a mi oficina. Más temprano esa mañana, antes del desayuno, Gilderoy había hecho un paseo matutino, y había caminado hasta las puertas de entrada y dejado un hechizo de alerta en las puertas. Si el señor Malfoy pasaba por las puertas, los abría. De manera similar, había colocado uno en la gárgola que custodiaba la oficina del director. Desafortunadamente, no habían funcionado. Fue solo su mala suerte que, en lugar de enviar a un estudiante o al señor Malfoy a su clase, después de permitir que el mago ingresara a la escuela a través de su conexión Flu, el director había enviado a su maldito Patronus. Lanzó su propio Patronus, una hiena, y dijo, por favor, dígale al señor Malfoy que me encantaría reunirme con él en mi oficina tan pronto como termine mi clase en 10 minutos, y lo envió con ese mensaje. Luego desechó el hechizo de amortiguación. Está bien, dijo con su brillante sonrisa, eso debería ser suficiente por hoy. La próxima clase trabajaremos en las caídas. Se acabó la clase. Señor Potter, señor Weasley, señor Longbottom y señorita Granger, un momento por favor. Realmente no quería incluir a Ron en lo que venía a continuación, pero sintió que podría ser una oportunidad para sumar puntos y agregar una detención o 2, y separarlo aún más de Harry y Hermione. Síganme, por favor, les acompañó hasta su despacho. Siéntense, les dijo, señalando un sofá que había contra una pared. Dime, dijo, sentándose detrás de su escritorio, ¿qué piensas de la clase hasta ahora? Ustedes 4 cubren todo el espectro de la clase, de arriba a abajo. Los 4 estudiantes se miraron entre sí, claramente no entendían por qué les haría esa pregunta.
Le tomó un minuto hacerles entender que realmente quería saber qué pensaban de su clase en comparación con su profesor anterior y los otros profesores del castillo. Pasaron unos minutos diciéndole que era mucho mejor que Quirrell. La verdad es que a él no le importaba, solo estaba matando el tiempo. Así que, durante los siguientes 5 minutos hablaron sobre lo que pensaban que eran las fortalezas y debilidades de su clase. Ron, naturalmente, se quejó de la gran cantidad de tarea. Cuando apareció Malfoy, anunciado por la campanilla de advertencia de Lockhart, y los niños lo vieron claramente caminando hacia la puerta en el espejo, Gilderoy actuó con precisión. Con un simple movimiento de su varita, Lockhart silenció, ató y desilusionó a los niños. Un segundo movimiento y un hechizo hicieron que el sofá pareciera una estantería y les dio a los 4 un asiento en primera fila para la acción. Estaban a punto de recibir una lección de manipulación, como utilizar la creencia del oponente en su propia superioridad y la firme convicción de que era mucho más inteligente para arruinar a un enemigo con la misma facilidad con que se combate. Bienvenido, señor Malfoy. Qué sorpresa que haya venido a verme, dijo mientras abría la puerta e hizo un gesto con la mano al pomposo Sangre Pura para que entrara. Estoy aquí en representación de mi hijo, profesor. Es extremadamente irrazonable quitar tantos puntos de la casa, 290, por un simple error. Yo, como director de la Junta de Gobernadores de esta escuela, no puedo permitirlo, dijo Lucius Malfoy con voz autoritaria mientras entraba. Como el rubio presunto gilipollas había esperado, Draco le había enviado una lechuza a su superior sobre el insulto que el profesor mestizo había lanzado a la casa Malfoy, y la consiguiente pérdida de prestigio para Draco. El hecho de que Draco supiera que su padre consideraba que el mago que vestía de pavo real era bastante tonto solo añadió más insulto al asunto. Esa nunca fue mi intención, señor Malfoy, dijo Lockhart con untuosidad. Tome asiento aquí, por favor. Por favor, perdone mi falta de mobiliario para honrar debidamente a un pura sangre tan importante y jefe de una casa antigua y noble como usted, continuó, interpretando el papel de alguien que intenta desesperadamente aplacar a un superior poderoso. «¿Le gustaría un poco de té?», dijo, y un juego de té de plata apareció en su escritorio. «Recién llegado de la India esta mañana», añadió con servidumbre. «Gracias», dijo amablemente el señor Malfoy, sentándose y aceptando la taza ofrecida. Al joven Draco le faltaba algo más que un poco de fineza en sus palabras y me vi obligado a hacer lo que hice, dijo Gilderoy, proyectando arrepentimiento por lo que había hecho. Para ser hijo de una casa tan importante como Malfoy, me sorprendió que no empleara la astucia y el tacto que la casa de Slytherin tiene fama de poseer, sin mencionar el insulto a las buenas maneras que supuso utilizar un término tan vil delante de la señorita Parkinson, una joven dama de una casa importante que buscaba afiliarse a la suya. Gilderoy tuvo que hacerle saber al mago que su hijo había transgredido la etiqueta mágica. Uno simplemente no dice esas cosas delante de las damas. Harry Diagonal Gilderoy no necesitaba legilimancia para saber lo que estaba pensando el Sangre Pura. Solo observar su expresión y escuchar las emociones que proyectaba le dio a Lockhart todo lo que necesitaba saber para guiar al mago por el camino de rosas hacia la destrucción y la ruina. Este impostor no quiere nada más que atención y todo el dinero que pueda conseguir con ella. Tenerme en esta posición debe inflar su importancia, pensó Malfoy. Debo aceptar que el comportamiento de mi hijo no estuvo a la altura de sus expectativas, profesor, dijo con condescendencia, pero perder tantos puntos de la casa es simplemente escandaloso por una ofensa tan menor. Ya lo veo, respondió Lockhart en tono consolador. Debe estar muy abatido por haber hecho el ridículo ante sus compañeros de la casa. Hizo una pausa mientras pensaba. Supongo que podría considerar esto como un incidente aislado de tendencias infantiles y revertir el castigo. Como tal vez haya oído, señor Malfoy, las cosas conmigo son bastante negociables. Y ahí está, pensó Lucius y sonrió para sus adentros. Él aplica el toque para sobornar casi como un Sangre Pura. ¿Cuál es su propuesta, señor Lockhart? Sin embargo, le advierto que soy bastante bueno negociando. Tu reputación como negociador te precede, Lucius, dijo Gilderoy. No te importa que te llame Lucius, ¿verdad, señor Malfoy? El Sangre Pura, seguro de que pronto iba a apoderarse de ese idiota, asintió con tranquilidad. Planeaba poner al imbécil en su lugar,
más tarde, cuando su utilidad fuera completa, después de que su hijo hubiera obtenido altas calificaciones y hubiera terminado la clase. Una vez que el dandy saliera de Hogwarts, Malfoy tenía la intención de mostrarle al imbécil lo peligroso que era tratar de usar a su hijo en un intento amateur de buscar favores. Oh, gracias. Lockhart hizo otra pausa, dando la imagen de alguien que está pensando profundamente. Yo digo que dones un nut por los primeros 10 puntos que obtengas, duplicas esa cantidad a 2 nuts por los siguientes 10 puntos hasta los 200 puntos, y la suma final se donará a mi Fondo de Defensa de las Artes Oscuras. Con mucho gusto restituiré los puntos que obtengas y solo daré una detención a tu hijo por conducta mágica apropiada. ¿Te parece bien, Lucius? Naz. Puedo pagarte en galeones lo que me has ofrecido, Gilderoy, dijo Lucius con una sonrisa. Está bien. En conciencia, no puedo cobrar más por un error tan simple de un hijo de un padre tan preeminente como tú, Lucius. Además, valoro tu amistad mucho más que los galeones, dijo Lockhart con una sonrisa y un guiño encantador. Démoslo por hecho, dijo Lucius con una sonrisa victoriosa y pensando, como si alguna vez considerara a un adulador tan obvio como yo un amigo. Probablemente él planeó toda esa escena ayer solo para tener esta oportunidad de encontrarse conmigo y pretender hacerme un favor. Excelente, vamos a cerrar el trato, Lucius. Gilderoy agitó su varita y apareció un pergamino en su escritorio. Rápidamente anotó los términos del acuerdo. A cambio de revertir 10 puntos, se retirará un nut de la bóveda de la casa Malfoy y se lo trasladará a la bóveda de Gilderoy Lockhart para el Fondo de Defensa de las Artes Oscuras, y los segundos 10 puntos duplicarán esa cantidad a 2 nuts, y así sucesivamente, hasta un total de 290 puntos revertidos. Lo firmó y giró el pergamino para que Malfoy lo firmara. Ambos dejaron caer 3 gotas de sangre sobre sus respectivas firmas. Lockhart le ofreció la mano al pomposo idiota, sabiendo que cuando se estrecharan la mano, el hechizo del pergamino se completaría y aparecería una copia en el escritorio de cierto duende en Gringotts. Los duendes comenzarían de inmediato a transferir 544.493 galeones, 14 síquels y 2 nuts de las bóvedas Malfoy. Si Lockhart hubiera calculado correctamente, eso debería representar casi el 60% del patrimonio neto de toda la familia Malfoy. Como la mayoría de la gente rica, su dinero estaba en bienes raíces, por lo que esto fácilmente acabaría con sus reservas de efectivo. Además, si no había fondos suficientes en la bóveda de los Malfoy para pagar la deuda en galeones, y en ausencia de órdenes previas en contrario, los Goblins comenzarían a vender las propiedades de los Malfoy hasta que la suma fuera pagada en su totalidad. Gilderoy esperaba obtener varias propiedades valiosas que generaran dinero, y eso paralizaría la capacidad de los Malfoy para recuperarse rápidamente. Se dieron la mano de inmediato y bebieron el mejor champán que Lockhart tenía para ofrecer. Gilderoy hizo alarde de entregarle el pergamino a Malfoy sin molestarse en hacer una copia para sí mismo. Confío en ti implícitamente, dijo Lockhart, no necesito una copia para mí. No explicó que un día después de que se completara la transferencia, ambos pergaminos se desintegrarían en polvo para eliminar cualquier posibilidad de que un investigador pudiera encontrar un rastro de pergamino. La mejor parte fue que Malfoy no pudo quejarse por la transferencia, el oro simplemente desapareció de su bóveda. No habría evidencia para explicar lo que sucedió. Hasta donde cualquiera podría determinar más tarde, el dinero desapareció de la bóveda del señor Malfoy, por una causa justa según los Goblins y aprobada por el señor Malfoy. Eso fue todo lo que los Goblins dirían sobre el asunto. Que una gran cantidad de oro apareciera en la bóveda de Lockhart al mismo tiempo fue una coincidencia. Que varias antiguas propiedades de Malfoy se convirtieran en propiedad de Lockhart fue interesante, pero Lockhart tenía facturas de venta claras para demostrar que Lockhart compró esas propiedades con fondos de su bóveda. Que esos fondos habían sido transferidos a su bóveda como parte de una transacción previa ejecutada solo momentos antes no fue revelado. Las mismas leyes que permitieron a Malfoy salirse con la suya sobornando a los funcionarios del Visengamot ocultarían y protegerían las transacciones de Gilderoy. Ambos estaban inmensamente satisfechos de sí mismos. El señor Malfoy creyó equivocadamente que tenía la dosis justa de bromista y que había logrado cambiar la complicada situación de su hijo con sus compañeros de clase a cambio de un soborno ridículamente pequeño.
Nunca había comprado tanta influencia por tan poco y le había asegurado a su hijo unas notas excelentes durante el resto del año. Gilderoy estaba bailando un pequeño baile de alegría en su cabeza y reprimiendo el impulso de hacerlo en la vida real. Acababa de aumentar el contenido de su bóveda por un factor de al menos 50. De un solo golpe, se había lanzado a la enrarecida atmósfera del 10% de los magos más ricos de Gran Bretaña, que suman menos de 10 casas en total. Lord Black estaba en la cima con un patrimonio neto de 2 millones de galeones y, hasta hoy, los Malfoy habían estado entre los 3 primeros de ese grupo con unos 800.000 galeones. Oh, cómo había disminuido la riqueza de la casa Malfoy. Incluso había reducido la capacidad de los Malfoy para ganar dinero. Normalmente, cuando alguien transfiere una cantidad que excede los galeones en su bóveda, los goblins comienzan a vender propiedades comenzando con las de menor valor primero. Había acordado con los goblins que cada vez que alguien le transfiriera oro y su bóveda no tuviera suficiente oro para completar la transferencia, los goblins comenzarían a vender las propiedades que generaran menos ingresos primero y se las venderían a él. En esencia, estaba usando el oro de su víctima para comprar sus propiedades y luego le devolvieron su oro. Todo lo que hizo fue pagar una tarifa de precio de compra especial del 20% a los goblins, nuevamente usando el oro de la víctima. Era como si la víctima le estuviera dando la propiedad a Gilderoy sin cargo, y Gilderoy obtendría todos los ingresos futuros de esa propiedad, más que compensando la pérdida actual de galeones adicionales en su bóveda. Después de terminar sus respectivos brindis por la salud, el señor Malfoy dijo: «Debo irme, hay asuntos que necesito atender esta tarde». Después de que Malfoy se fue, Lockhart les quitó los hechizos silenciadores, vinculantes y de glamour a Hermione, Harry, Ron y Neville. «Eres un completo cabrón, te vendiste por una miseria», maldijo Ron. «Eres tan tacaño, vendiéndote por una miseria», se enfureció Ron. Harry Potter miraba a Gilderoy con dagas en los ojos. Neville y Hermione parecían decepcionados y confundidos. ¿Recuerda la leyenda del tablero de ajedrez, señorita Granger? Ella frunció el ceño por un momento, luego sus ojos se abrieron de par en par y su boca formó una O de asombro al reconocerlo. El pobre Neville todavía parecía desconcertado. Harry frunció el ceño, pues había oído hablar de la leyenda en las clases de matemáticas de primaria, pero no recordaba los detalles. Hasta donde Harry diagonal Gilderoy podían recordar, esa particular historia de matemáticas con moraleja no se les enseñaba a los niños magos. «Es suficiente el castigo, señorita Granger», le sonrió feliz, confiado en su solución. «No basta, ¿no creen?, con que la generación más joven aprenda algunos modales, sino también los mayores. Eso debería enseñarles a ambos Malfoy una lección muy valiosa, ¿no es así, señorita Granger?» Lockhart sonrió, mostrando su deslumbrante sonrisa a la sorprendida y sonrojada morena. «Y 10 puntos y otra detención por insultar a un profesor, señor Weasley». «No, no lo entiendo», dijo Harry Potter con asombro. «Harry, ¿no lo ves?», dijo Hermione emocionada. «El señor Malfoy cree equivocadamente que pagó un pequeño soborno cuando en realidad gastó una gran cantidad de su dinero». Se volvió hacia el mago adulto. «Profesor Lockhart, eso fue realmente astuto. Una enorme cantidad de nats. ¿Y qué? Maldita sea, Hermione, estás loca», la reprendió Ron. «2 detenciones, ahora, señor Weasley. Para su detención, señor Weasley, calcule la cantidad exacta de nats que el señor Malfoy perdió hoy y conviértala en galeones. Luego quiero que me explique por qué nunca debería aceptar un contrato sobre finanzas a menos que comprenda completamente lo que está firmando y los detalles estén descritos con todo lujo de detalles». A los demás les dijo: «Lamento haber tenido que ponerlos bajo ataduras, pero no quería que interrumpieran nuestro pequeño trato comercial». 290 puntos, por lo que fue castigado 29 veces, respondió Harry Potter. «Así que Malfoy pierde el doble de 29, 58 nats por su comportamiento. Esos son solo 2 ítems. Cacahuetes. Si es así, lo volverá a perder una y otra vez, usando su dinero para evitar castigos». «Esto es una tontería», gritó Ron. «Ron, cállate. No son 58 nats, pero», empezó a sermonear Hermione a sus amigos. «Déjeles que hagan su trabajo, señorita Granger», interrumpió Lockhart.
Deberían aprender el valor de mantener la calma y trabajar con la mente tranquila en lugar de dejar que sus emociones dicten sus acciones. Se detuvo y suspiró. La noticia se esparce rápidamente en los círculos de sangre pura y ahora recordarán callarse, dijo Lockhart. Una última cosa, no le cuenten a nadie lo que sucedió aquí hoy. Los miró con expresión inexpresiva. Neville y Harry tragaron saliva ante la obvia amenaza. Si demasiadas personas se enteran de esto demasiado rápido, podrían deshacer lo que he hecho y fortalecer la posición de Draco Malfoy en Hogwarts. Es para su beneficio que permitamos que otros hagan nuestro trabajo por nosotros. La señorita Granger podrá explicárselo, si es lo suficientemente inteligente para escuchar, claro está. Volvió su mirada hacia Ron por un momento antes de sonreír ampliamente y sacudir su cabello con un ligero movimiento. Si escucho a alguien hablando de esto, sabré dónde encontrar a los culpables responsables de la historia, y ustedes tres pasarán el resto del año en detenciones. Hermione asintió frenéticamente hacia Gilderoy y le dio una mirada dura a Ron. Ahora que eso está resuelto, les agradezco sus amables comentarios sobre mi clase y haré todo lo posible para brindarles a todos ustedes toda la experiencia que pueda incluir en el año escolar. Si veo una mejora suficiente en el próximo mes, incluso podría crear un club de duelo donde puedas perfeccionar tus habilidades prácticas. ¿No sería delicioso? Se rió alegremente, frotándose las manos. Duelos, donde puedes hechizar legítimamente a tu peor enemigo con la aprobación de tus profesores. Hermione y Harry lo miraron fijamente un momento, con los ojos muy abiertos. Luego Harry sonrió. Neville parecía preocupado. ¿Y Ron? Bueno, Ron simplemente parecía estreñido. Los niños abandonaron la oficina en silencio, pero tan pronto como salieron, Harry diagonal Gilderoy escuchó a Hermione comenzar a explicar lo mal que Gilderoy había tratado a Malfoy. Gilderoy llevaba un traje de mago de color lila, como si fuera a una ocasión formal. Destacaba entre el resto como solo un auténtico pavo real puede hacerlo. Sabía que los vecinos lo observaban mientras paseaba por la calle. Cada vez que veía que se movía una cortina, asentía, sonreía ampliamente y saludaba con la mano a la persona que se asomaba, lo que hacía que bajaran rápidamente la cortina y retrocedieran un momento antes de espiar una vez más al hombre extrañamente vestido. Naturalmente, los Dursley estaban demasiado ocupados viendo su programa de televisión favorito como para notar su llegada hasta que llamó vigorosamente a la puerta. El pequeño Dudley abrió la puerta. Por un extraño momento, Harry se sintió triste. Sus Dursley habían perecido, junto con la mayoría de los ciudadanos de Little Whinging, cuando una bomba nuclear cayó a no más de 1 kilómetro de ese mismo lugar. Y ahora, allí estaba el pequeño excremento, todo gordo y desagradable. Casi deseó poder lanzar otra bomba nuclear allí. Mamá, llamó el matón tonto, hay un bicho raro aquí. Se oyó un graznido inarticulado desde el interior y el sonido de pies apresurados. La mujer con cara de caballo que apareció a continuación sorprendió a Harry. No recordaba que fuera tan diferente de su madre. Era difícil conciliar la cara de caballo y la figura de flacucho de esta mujer con las imágenes de su madre sonriente, de rostro amable y muy curvilínea. ¿Tenían siquiera el mismo padre, o la misma madre? ¿Podría ser adoptado uno o el otro? Sacudió la cabeza ligeramente. Si descubría que uno o el otro era adoptado, descuartizaría al director, lentamente, muy lentamente. Protección de sangre, en efecto. Mientras tanto, su tía lo miraba con absoluto horror. Le dedicó su mejor sonrisa. Buenas noches, señora Dursley, ¿puedo pasar? Empujó la puerta y dio un paso adelante, impidiéndole a ella cualquier otra acción. De todos modos, estaba a punto de intentar restregárselo en la cara cuando él añadió amablemente, no querríamos causar una escena aquí para que la vean todos los vecinos, ¿verdad? Sus ojos se posaron en las ventanas iluminadas de las casas del otro lado de la calle, donde podía ver a vecinos curiosos observándola atentamente. Dio un paso atrás y susurró, bueno, date prisa entonces. Entró en la sala de estar. El señor Dursley ya se estaba poniendo de pie con dificultad. Sal de aquí, loco. La varita de Gilderoy estaba en la garganta del hombre. Termina esa palabra y pasarás los últimos momentos de tu vida como un cerdo en un matadero que hace salchichas. El hombre del tamaño de una morsa se desplomó en su sillón favorito. Dudley lo observaba con los ojos muy abiertos. La tía, Tunia dijo, Dudley, sube ahora.
El pequeño idiota era rápido, Harry tenía que reconocerlo. Ya había subido la mitad de las escaleras cuando Harry gritó: «No, todos aquí, ahora mismo, sentaos». Años de gritar órdenes en combate le dieron la voz de mando que se ganó la obediencia instantánea. Petunia y Dudley estaban en el sofá casi antes de que se dieran cuenta de que se habían movido. «Seré breve y conciso», dijo el mago. ¿No se te ocurrió que esos fenómenos a los que temes podrían ofenderse por el trato que le diste a uno de los suyos? Que, tal vez, uno de ellos podría decidir devolverte exactamente lo mismo que le hiciste al niño. Mira, ahora, bramó Vernon. Petunia, por su parte, se puso blanca como una hoja de papel. Dudley, por supuesto, parecía confundido. «Cállate, morsa», dijo Harry. Movió su varita y la boca del hombre desapareció. Un hechizo tan pequeño y específico no haría saltar las alarmas de quienes buscan magia accidental o los esfuerzos descuidados de la varita de un niño. Entonces, esto es lo que van a hacer. Comenzando de inmediato, tratarán al niño como a su hijo perdido hace mucho tiempo, o Dudley aquí presente repetirá cada golpe que le dio a Harry. Y ustedes podrán explicarle a los servicios de protección infantil por qué su Dutikins parece como si lo hubiera golpeado hasta casi matarlo con un palo de golf. Agregó con sarcasmo: «Estoy seguro de que decir, es culpa del monstruo, convencerá a un juez de que son inocentes». Los miró con enojo. «Y a tus vecinos les encantará el escándalo». Petunia palideció aún más. «Puedes empezar con los regalos de Navidad. Déjaselos a la señora Fig, ella se asegurará de que lleguen. Ella no es una de nosotros, pero tiene un pariente que sí lo es». Sonrió, como un tiburón que sonríe ante su próxima comida. Petunia se encogió. «Bueno, ahora que eso está resuelto, me despediré». La sonrisa desapareció. «Y será mejor que reces por no tener nunca más motivos para volver a verme». Caminó hacia la puerta. «Me iré solo, gracias». Hizo un gesto con la varita y la boca de Vernon volvió a aparecer.